Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Hola, bienvenidísimos a todos y a todas, en especial a Jamie, nuestra invitada de hoy, que es creadora y directora de WC Eco, que Jamie me parece un gran nombre porque se escribe WC y después la palabra eco, entonces se pronuncia de WSECO. ¿Correcto? Así es un juego de palabras, tratamos de que se indique que es un sanitario ecológico, pero es un sanitario seco. Clarísimo. Jamie, no sabes la emoción que me va a poder platicar contigo, porque te he escuchado en otras entrevistas y tu forma de explicar las cosas, tienes que saber que tuvo un impacto inmenso en mi forma de pensar. Me parece que tienes una agilidad mental impresionante, das datos e información que te vuela la cabeza. Creo que ves clarísimo lo que la mayoría de la gente no vemos. Y es que creo que tienes una lógica tan simple que sorprende. O sea, cuando te escuchaba pensaba, ¿cómo es posible que no había pensado en esto durante toda mi vida? Y además, creo que tienes una gran historia de cómo has ido creando esta empresa. Creo que de repente es una historia muy mágica. Así que, bueno, creo que eres una persona de esas que deben de tener todo el altavoz posible porque tienes muchísimo que aportar y lo tienes todo muy claro. Tu speech es como tan convincente que puedes cambiarle el chip a quien se te ponga enfrente. Y por eso creo que el impacto que ya tienes y que además estoy segura que tendrás en el futuro es inmenso. Así que bienvenidísima, gracias por querer platicar conmigo hoy y con quienes nos estén escuchando. No, al contrario, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, porque en verdad se necesita mucha difusión. Son cosas verdaderamente sencillas y como tú dices, pues nada más es cuestión de ponernos a pensar un poquito. Yo creo que nadie hoy en día ensuciamos el agua por gusto o por malas personas. Lo hacemos porque no sabemos lo que está causando cosas tan cotidianas como ir al baño. Y pues como ir al baño es una cosa que al menos, imagínate que esto es más importante que comer, porque comes 3 veces al día, pero vas al baño 6. Entonces, así de importante es esto, ¿no? Y es algo que lo haces sin pensar, sin fijarte, sin siquiera darle 3 segundos de tu tiempo a pensar qué pasa cuando hago esto, ¿no? Y el impacto es gigante, el impacto es muy grande, que cuando pues tú empiezas a darte cuenta de lo que está causando algo tan simple como ir al baño, pues sí, creo que puedes empezar a pensar en buscar soluciones. Entonces, muchas gracias por invitarnos, porque de verdad me da gusto poder estar con personas que están interesadas en que cambiemos hacia dónde vamos, porque ya hablaremos de la magia y ya hablaremos de estos asuntos, pero todos tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo. Nada más que tenemos que juntarnos para hacerlo, pero está fácil, no está difícil, así es que gracias. De acuerdo. Bueno, el capítulo de hoy es para desmenuzar el tema del WC. Y es que, como decías ahorita, lo primero que hacemos cuando nos despertamos, pues generalmente es ir al baño. Y pues entonces nos despertamos y ya en el minuto 1 estamos a lo mejor gastando entre 3 y 30 litros de agua. A lo mejor sí, como decías ahorita, no nos damos cuenta, simplemente le jalamos y listo. Y justo relacionado a lo que decías ahorita, el otro día pensaba que por cada litro de agua que tomo, pues generalmente voy al baño 2 veces y entonces eso significa que, o sea, si mi baño es medio ecológico y gasta 3 litros, pues se van 6 litros por cada litro de agua que yo tomo. No, creo que no es muy eficiente esa ecuación. Además, si lo seguimos desmenuzando, a ver, se utiliza papel y entiendo que para
producir un rollo de papel se necesitan entre 70 y 140 litros de agua. Así es. Y más si es un papel blanco, ¿no? O sea, el blanqueador utiliza mucha más agua y luego a lo mejor usamos un bidet para no usar tanto papel, pero pues también utiliza agua y luego, si no se fue bien el asunto, a lo mejor le jalamos otra vez al baño y luego nos lavamos las manos y luego lavamos el baño a lo mejor una vez al día. Entonces, en toda la ecuación se fueron litros y litros y litros de agua, ¿no? Sí, en verdad el impacto que estamos teniendo es bien, bien grande. Es que todos creemos que deje de usar el sistema de agua, no voy a salvar al mundo o no voy a cambiar nada. Pero la realidad, mira, a mí se me hace como muy... me impresiona y me impacta que somos capaces de imaginarnos que hemos causado el desastre que hay de aguas, de suelos, de aire, o sea, y que es por millones, ¿no? Todos vemos que esos son problemas gigantescos que tal vez nosotros no estamos en capacidad de resolver, pero no podemos imaginarnos la solución donde millones de personas estén colaborando para resolverlo. Se nos hace normal que el agua esté súper contaminada, que tengamos problemas con el aire, causado por millones, por una persona que usa un carro, pero multiplicado por millones, ahora es un problemón. Pero no se nos ocurre pensar que, igual que como escalamos los problemas, podemos escalar las soluciones. Y para mí, pues, se me hace, es lógico, si somos un chorro echando a perder, pues con un chorro de gentes podemos resolverlo. Y son muchos los problemas que tenemos, todos los que mencionaste hoy, son muchos los problemas que hay, pero también somos muchas personas pensando soluciones. Somos muchas personas que pueden generar una nueva idea que resuelva un problema. No tienes que resolver todo el mundo. Un problema, ni siquiera tiene que ser el problema más grande del mundo, solo un problema. Imagínate a todos trabajando en resolver algún problema. De verdad la solución podría darse. Yo pienso, fíjate, si alguien dijera, si de alguna manera lográramos hacer que todos se dieran cuenta que es loquísimo usar el agua limpia, el recurso más valioso del planeta, para llenarlo de caca. Si nos imagináramos que eso es muy loco y dijéramos, de aquí a mañana todos queremos tener un baño seco, imagínate que en un día resuelves un problema mayúsculo. Sí. Y como eso hay mil cosas, ¿no? Cuando a veces posteo algo, siempre hay gente que dice cosas como... no, es que las grandes empresas, las mineras, las refresqueras, que sí son ciertos, no puedo decir que no es verdad, es cierto. Pero así como ellas lograron convencernos a todos de comer, de tomar refresco, pues convenzámonos todos de que no debemos hacerlo. Y lo resolvemos muy rápido. El poder que tenemos como consumidores es inmenso. Bueno, mira, yo muchas veces comento, a veces no me creen, pero es cierto, yo soy más poderosa que la multinacional más grande que tú te puedas imaginar, te lo juro. ¿Y por qué te lo digo? Porque así sea quien sea esa multinacional, la que produce refrescos o cervezas o mil y un cosas que se producen, no tienen la capacidad, no importa cuántos millones de dólares tengan y cuántos miles de personas tengan trabajando para ellos, no son capaces de hacer que yo saque de mi bolsillo un peso para comprar sus productos. Así es que ¿quién es más poderoso? Ellos con todos sus millones no pueden hacer que yo actúe de una manera distinta a la que quiero actuar. Y ese poder que yo tengo lo tenemos todos. Y solamente tenemos, en lugar de decir, es que las refresqueras, es que el otro, es que alguien más tiene que resolver las broncas del mundo, darte cuenta que tú puedes resolver las broncas del mundo. O sea, mira, si a mí me dicen, ¿tú qué harías para que mañana, o sea, yo no creo que hay una sola persona en el mundo que pueda decir, mañana todos usan baño seco y todo el mundo lo haga, ni siquiera el presidente, ni siquiera, o sea, no hay una sola persona que pueda convencer a tantos millones de personas de cambiar. Y si tú me dices a mí, tu misión en la vida va a ser cambiar la mente de todo, de 100 millones de mexicanos, pues yo renuncio porque pues, la verdad no tengo la capacidad, no creo que hay nadie que lo pueda hacer. Pero si tú me dices a mí, tu única misión en la vida es hacer que una persona cambie, pues ya no se ve tan difícil. Si me dices que son 100 millones, no lo puedo hacer. Pero si me dices que es una persona, pues chance y sí. Pero todavía te la pongo más fácil, porque si esa persona a la que tienes que cambiar eres tú mismo, nada más una persona. Realmente está sencillo, no es tan difícil, solo tú tienes que darte cuenta, ni siquiera tienes que cambiar todo de un jalón, todo inmediatamente, solamente empezar a cambiar
yo a veces también platico en las charlas que, pues yo no soy atleta profesional ni nada por el estilo, pero te puedo, y además tengo 58 años, así es que, bueno, ya pasaron algunos años de mis mejores tiempos, pero te puedo garantizar que yo podría terminar un maratón, que nunca he corrido uno, pero te puedo garantizar que yo podría terminar un maratón. ¿Y cómo lo haría? Pues muy fácil, dando primero saber a dónde está la meta del maratón, y después dando un paso, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y hasta que llegue. Y en algún momento voy a llegar. Si no me desvío de la meta y todos los días camino hacia ese objetivo, lo voy a lograr. Pues es exactamente lo mismo. Si nosotros en nuestra mente estamos imaginando un futuro tipo Mad Max, y todos los días hacemos algo para que eso suceda, o sea, todos los días ensuciamos el agua con el baño, todos los días usamos plásticos, todos los días hacemos todas estas acciones que van deteriorando un poco y un poco y un poco y un poco más el ambiente y todo lo que sea, pues segurísimo vamos a llegar a Mad Max, porque todos los días caminamos hacia allá. Pero si todos pudiéramos imaginar un futuro distinto, reimaginar el futuro, y ya que podemos verlo claramente, es eso que podemos imaginar, ¿cómo quiero vivir? Mira, los chavos de hoy viven con mucha ecoansiedad, y viven como con mucha preocupación por todo lo que sucede, que es real, pero eso los inmoviliza. Entonces, el punto es, tú puedes imaginarte ese futuro donde sí tengo agua limpia, donde sí tengo aire, donde vivo rodeado de naturaleza, donde está eso, donde de solo imaginarlo y platicarlo, la gente dice, wow, si tú haces eso, yo voy a vivir ahí contigo. Bueno, si tú puedes imaginar un futuro que sea abundante, que sea bello, que sea contagiosa la idea, pues ya lo tienes ganado, ya solo tienes que trabajar todos los días a que eso suceda. Y créeme que inevitablemente va a suceder. Entonces, está fácil. La verdad que no está tan difícil. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y creo que es indispensable para salirnos de esa inercia tan fuerte en la que no hay alternativas o opciones, pues es indispensable compartir un poco algunas visiones que sí nos puedan emocionar y jalar hacia ese mundo en el que vivamos un poco mejor. Pero sí, creo que la inercia justo es tan fuerte que de repente ni siquiera nos damos chance de imaginar que el baño, como lo conocemos, no siempre ha existido. Y como te escuché decir en otros podcasts, a ver, solo el 40% de la gente en el mundo tiene un baño. Es muy fuerte. Y solo tienen el 40% de las personas un baño, y solo tiene un poquito más de casi 150 años. O sea, es algo súper reciente. No todo el mundo lo tiene y nosotros lo damos por sentado, como que esa es la forma de ir al baño, cuando por miles de años se ha hecho de otra manera. Entonces, cambiar estos paradigmas, replantearte las cosas. Y luego, mira, te voy a decir, a mí se me hace lo más ridículo del mundo que estemos literalmente cagándonos en el planeta por el miedo al olor. Si tú le preguntas a la gente por qué no usa un baño seco, te lo juro, la primera respuesta es porque huele mal, y ni siquiera lo han usado, no saben lo que dicen. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que por el miedo al olor, o sea, esto es como cuando teníamos 5 años y le teníamos miedo al monstruo abajo de la cama? Entonces, era tal el terror del monstruo bajo la cama que no nos parábamos al baño y nos orinábamos en la cama, ¿no? Bueno, ya no somos niños, ya no tenemos 4 años, ya deberíamos de ser adultos, que no deberíamos de tenerle miedo al monstruo bajo la cama, que es el olor, porque por el miedo al olor no usamos un baño seco. Y eso que nosotros hacemos todos los días, que es ir y jalarle a una palanca, que parece que mágicamente desaparece el problema, y justo ahí el problema está iniciando. Justo ahí, imagínate lo que acarrea una acción tan simple como jalar una palanca. Lo que sucede después de que haces eso es que toda tu caca y tu orina mezclada con agua limpia, que tuvimos que traer de 300 kilómetros a la redonda, hablando de la Ciudad de México, extrayéndola de los pueblos, de las cuencas, y que además nos pone como ciudad en una situación vulnerable. Lo acabamos de ver en Ciudad de México con la sequía en el Cutzamala a principio del año. Entonces, lo que estamos haciendo es traernos de 300 kilómetros el agua a través de tuberías con mucha energía, una huella energética altísima, porque empujar, imagínate esta cantidad de agua, imagínate que tuvieras que empujar una pelota de agua por 300 kilómetros para traerla a la ciudad, subirla por montañas, bajarla al valle,
ensuciarla, volverla a subir por montañas, volverla a bajar para mandarla a lo que conocen como el Valle de la Venganza, que es el Valle de Tula, donde les estamos mandando agua con caca. En compensación ellos nos mandan lechugas con caca, porque justamente con esto riegan esos cultivos que nos vamos a comer. Entonces, esto está mal, está muy loco. Estamos en una crisis energética y gastamos la cantidad de energía que se requiere para traer el agua es equivalente a la energía que requieres para darle luz a una ciudad pequeña. O sea, imagínate. No sabía eso. Es muchísimo. El gasto energético es uno de los gastos más caros de todo lo que tiene que ver con el traslado y tratamiento del agua. De hecho, esa es una de las razones por las cuales muchísimas plantas de tratamiento no funcionan en México, porque el costo de operación de la energía es bien alto y no pueden pagarlo. Entonces, tú crees que ya hiciste caca, jalaste esa palanca, el agua, según tú, se fue a una planta de tratamiento. 60% de las plantas de tratamiento en México no están funcionando. El 40% restante, 30% funcionan parcialmente y solo el 10% funciona al 100%. Pero a esto agrégale que en muchos lugares no existen plantas de tratamiento. Así es que, de acuerdo a la ONU, el 80% de nuestros desechos llegan a los mares sin ningún tratamiento. O sea, básicamente estamos ensuciando el agua limpia que nos costó tanto traer para ensuciarla y mandarla en el camino, ensuciar tierra, ríos, lagos, lagunas y al final el mar. Entonces, ese sistema no tiene pies ni cabeza, no tiene una razón lógica de funcionar de esa manera. Por otro lado, hay gente que me dice, no, pero es que no pasa nada si llega al mar, porque ahí hay muchos animales que también hacen caca. Claro, los animales que hacen caca en el mar son animales marinos. Hay un ecosistema en el mar que toma esas excretas y las convierte en parte inicial de algún otro proceso, porque en la naturaleza no existe la basura. Entonces, si nosotros somos terrestres, porque pues más o menos nos vemos así terrestres, manitas, ojitos, o sea, nada de aletas, nada de escamas, nos vemos terrestres. Si nosotros somos terrestres, quiere decir que nuestras excretas están diseñadas por la naturaleza para reintegrarse a la tierra. En los primeros 40 centímetros de la Tierra existe todo un ecosistema importantísimo, se llama el ciclo de nutrientes de la Tierra. Este ecosistema está formado por microorganismos, miles de millones de microorganismos, cuyo alimento es todo lo que era materia orgánica. Nuestra caca es materia orgánica. Todo aquello que antes estuvo vivo es materia orgánica. Y estos microorganismos se alimentan de esta materia y cuando ellos hacen caca, lo que hacen caca es algo que nosotros percibimos como algo muy bueno. Ese olor de tierra de bosque, ese aroma, esa textura, pues es en muy buena parte las excretas de todos estos microorganismos. Cuando pasan a través de ellos cualquier materia orgánica, se convierte en un alimento para el bosque, para las plantas, sin que nadie tenga que ir a fertilizarlos, ni nadie tenga que ir a regarlos, ni nada. Entonces es un ciclo perfecto que nosotros descomponemos, primero por mandar nuestras excretas al mar y segundo por utilizar fertilizantes químicos y todos los herbicidas, fungicidas, etcétera, toda la agroquímica actual, que lo que hace es justamente matar todo este ecosistema del cual te estoy hablando. Y este ecosistema es el ecosistema sobre el cual depende toda la vida en la parte terrestre del planeta. Entonces, no es algo menor lo que estamos haciendo, algo que no nos damos ni cuenta al jalar una palanca. De acuerdo. Y para continuar, como analizando en perspectiva toda esta actividad de los humanos yendo al baño, me encantaría desmenuzar dónde está el agua dulce del planeta, cuánta es el agua dulce del planeta y cómo está distribuida. Fíjate, todos creemos también, tenemos esta idea de que el agua es muchísima. Bueno, el agua del planeta es una capa pequeñita, haz de cuenta esto, sobre un círculo de este tamaño. Es una esfera muy pequeña distribuida en una capa delgada alrededor del planeta. Sí cubre 3/4 partes del planeta, pero es una capa delgada. Pero eso no es todo. De esa total capa de agua que hay, solo el 2.5 es agua dulce. Es agua que podríamos utilizar para nuestras actividades como comer, tomar, bañarnos, toda la actividad industrial, la minería, la agricultura y todas las actividades humanas. Solo el 2.5% es agua dulce. El resto es agua salada. El agua salada no la podemos usar ni siquiera para nuestro baño, primero porque
para traerla es carísimo, pero segundo, como es agua salada, corroe todas las tuberías. Entonces, en muy poco tiempo, todo el sistema de tuberías, tanto de drenaje como de agua potable, estaría en condiciones más deplorables que las que hoy hay, que son bastante complicadas. Pero este 2.5, ya te imaginas, es una franjita muy pequeña del total. Este 2.5, el 69.7%, casi el 70%, se encuentra en glaciares. Pues no podemos agarrar y cortar un pedazo de hielo y traerlo a la ciudad para descongelarlo y consumirla. No hay manera. El 30% se encuentra en aguas subterráneas. Es agua que se ha infiltrado a través de miles de años por la superficie del planeta, se filtra a través de las diferentes capas y cuando se satura el depósito donde empieza a caer, cuando esto se llena, pues se sobrepasa el nivel y empiezan a surgir manantiales, que son los que alimentan los ríos, los lagos, las lagunas. Pero eso pasa hasta que pasaron miles de años, se llenó todo este depósito y ahora ya no cabe y ahora pues el excedente empieza a salir a través de manantiales. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues contaminar todos estos cursos de agua. Pero cuando sacamos el agua del subsuelo, en realidad lo que estamos haciendo es tomarnos el agua del futuro. O sea, eso tardó miles y millones de años en llegar ahí y hoy nos las estamos consumiendo a una proporción del 40% de todo el agua que consumimos en México. Se está extrayendo de mantos acuíferos. Entonces, pues tampoco es muy buena idea, ¿no? No sé por qué tenemos la idea loca de que tenemos el derecho de ensuciar, desperdiciar y hacer lo que querramos con el agua y en realidad con todo el planeta. Pues esta idea antropocéntrica de que somos dueños del planeta está muy extendida y es muy loca, porque en realidad no es así, ¿no? El planeta no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos al planeta para vivir en él. Entonces, todo esto que hacemos para tratar de revertir los desastres que estamos provocando, pues lo hacemos por nosotros poder seguir viviendo en este planeta, porque cuando nosotros no estemos acá, el planeta en muy poco tiempo va a restaurarse y va a retomar su curso, ¿no? Así es que esto que hacemos es por cada uno de nosotros. De acuerdo, y la verdad, el tema del agua es de lo que más miedo me puede dar, porque, a ver, yo tomo mucha agua, yo creo que como todos, y imaginarme a mis chiquitos teniendo sed, porque también tener sed es horrible, no puedes pensar claro, no puedes hacer nada, y pensar en un futuro en el que mis chiquitos van a batallar para conseguir agua es la peor pesadilla. Y bueno, si seguimos viendo en perspectiva esta actividad de ir al baño, tú tienes calculada cuánta agua dedicamos a esta actividad, ya sea en el total de agua que gastamos en la casa y además en el total de agua que se gasta por persona al año. ¿Cuáles son estos datos? Mira, en cuanto al consumo domiciliario, el 40% del agua que llega a nuestra casa se va en el excusado. O sea, es mucha agua, el 40%. Hace unos años, reciente, unos 10 años, el Instituto Mundial de Recursos hizo un estudio sobre el estrés hídrico en el mundo y pronosticaba hace 10 años que en México íbamos a tener una disminución de entre el 40 y el 80% en la disponibilidad de agua. ¿Qué crees? Hoy es el futuro. Eso que pronosticaron es lo que, pues este año lo vivimos claramente en Ciudad de México, el año pasado lo vivieron en Monterrey, el antepasado en Guanajuato y así está sucediendo en todo el país. El 40% del agua se va en el excusado. Si yo no tuviera que disponer de esa cantidad de agua para mantener un servicio higiénico para ir al baño, entonces no tendría yo hoy en día esta crisis. Por lo menos hoy en día tendría un 40% más de agua para otras necesidades. También eso disminuiría la cantidad de agua que tengo que transportar y extraer de las fuentes que te comenté alrededor de la ciudad. Y si tú sumas todo lo que gastas cada día y lo multiplicas por los días del año, pues gastas aproximadamente 16,000 litros de agua por persona al año. Esto es equivalente a que tomaras 2 litros de agua diarios por 22 años. O sea, lo que tiras y contaminas en un año en tu excusado te permitiría tomar agua por 22 años. Y si empezamos a hacer cuentas, pues
siendo más o menos realista, una persona va a vivir entre 70 y 80 años, o sea, los primeros 4 años de tu vida tiraste y consumiste el agua que te ibas a tomar por el resto de tu vida. ¿De quién es el agua que te sigues tirando y contaminando porque sigues vivo y sigues yendo al baño y sigues usándola? ¿De quién es el agua que está ahí, que estás usando? De las siguientes generaciones, por supuesto. Y es injusto porque solo el 40% tenemos un baño. Y entonces también tenemos que darnos cuenta del inmenso privilegio que es esto. El 40% tenemos un baño, pero solamente 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. Entonces, nosotros tenemos acceso, ya tenemos mucho privilegio, y lo usamos para tirarlo en el agua. ¿Por qué? O sea, ¿en qué punto estamos pensando que nos merecemos hacer esto al resto y no solo de los humanos, no al resto de la humanidad, al resto de los seres del planeta? Porque esta agua contaminada pues afecta a toda la cadena de aquí hasta que llega al mar, ¿no? A los animales acuáticos, a los suelos, a los seres que viven en los suelos, claro, a las plantas, a todos los seres. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de estas cosas y cambiarlo, ¿no? Esto es muy loco, bueno, ya me di cuenta que es loco, cambiemos. Claro. Sí, la verdad, siempre pienso en cómo le explicaríamos todo esto a un extraterrestre, y sí, creo que se sorprendería muchísimo de que le contáramos esta historia. Y es que, bueno, también pienso que a lo mejor, ojalá en un futuro, pues cuando voltemos para atrás a ver esta época, pues a lo mejor vamos a pensar que éramos como en la Edad Media o como cavernícolas que pues no veíamos claro todavía. Y es que además utilizamos el retrete muchas veces como un hoyo negro, ¿no? A veces hasta le aventamos un poco de todo. Pero mira, antes de ir a ese tema, me gustaría preguntarte 2 cosas. ¿Cuál es el porcentaje del agua de los subsuelos y de los ríos y lagos que ya tenemos contaminadas? Ay, esa es una historia terrible, porque estamos hablando casi del 90% del agua superficial contaminada de una u otra manera. Entonces, tenemos que parar ya de hacer esto, porque todavía dijeras, bueno, está contaminada, pero ¿tenemos forma de limpiarla? No tenemos forma de limpiarla. Solamente tenemos forma de cambiar nuestras acciones para dejar de contaminar. El planeta tiene sus ciclos donde puede limpiar el agua, pero tenemos que darle tiempo al planeta de que suceda, y estamos contaminando a tal grado, en un ratio muy grande, que ya no da tiempo al planeta, a la naturaleza, por sus métodos de limpiar el agua. Entonces hay que parar. De acuerdo. Y la otra es, ¿cuál es la historia del WC? O sea, ¿cuándo empezamos a usar esta máquina o mueble y cómo era en otras épocas? Por ahí estaba leyendo que parece que los aztecas tenían drenaje, pero era más bien para transportar agua limpia. Sí, está muy loco que creamos que este sistema es la forma eficiente, porque esto te cuente, es algo reciente. El WC que hoy conocemos tiene 150 años, no es mucho, pero en verdad la humanidad tiene mucho más de este tiempo, y durante muchos años ha sabido cómo se manejan las excretas. Pues la cosa es que conforme más nos acercamos a estos tiempos, más vamos creyendo que somos súper especiales los seres humanos, que no somos ni siquiera como parte de la naturaleza, que somos algo muy diferente, y la realidad es que somos animales iguales que todos los animales que hay. ¿Y cómo lo han resuelto todos los animales, incluyendo al animal humano en este planeta? Pues a través de este ciclo de nutrientes de los suelos. En algunas culturas, en la cultura hasta las prehispánicas en México, todas las hablando específicamente de la Ciudad de México, Tenochtitlan, todas las excretas se recolectaban y se trasladaban en canoas hacia las zonas de Xochimilco y estas zonas donde se sembraba. En esta zona se hacía un proceso de composta igual al que estoy haciendo hoy, o sea, yo no estoy inventando nada, es algo ya bastante conocido, y convertían estas excretas en nutrientes, y entonces todas estas zonas que hasta hoy nos proveen de alimento, cuando tu caca pasa por un proceso adecuado, ya no tiene la capacidad de enfermarte, y sí tiene la capacidad
de regresar los nutrientes a los suelos, que es súper importante. Hoy en día imagínate que todo lo que te comes te alimenta la mitad de lo que te alimentaba en 1950. Eso quiere decir que para que estés medianamente nutrido tendrías que comer el doble o pues todos tenemos algún grado de desnutrición. Hoy en día todos tenemos algún grado de desnutrición. ¿Y por qué pasa? Pues porque no estamos regresando aquello que nuestro cuerpo no necesita a la tierra y en cambio lo mandamos al mar. Cuando vamos a nadar, entonces el mar está lleno de sargazo, que es una respuesta de la naturaleza para tratar de absorber este exceso de nutrientes que estamos mandando a un ecosistema donde no existe el ciclo adecuado para procesarlo. Y mira las conexiones tan extrañas, ¿no? O sea, vas al mar, no puedes nadar, pero no te acuerdas que 5 minutos antes le jalaste a la palanca en el hotel. Así es, y todas las culturas anteriores tenían una manera de procesarlo. Hay mucha historia respecto a la forma de compostar nuestras excretas, pero cuando hubo una crisis en Inglaterra, fue una crisis sanitaria, sinceramente no lo pensaron bien. Era la forma rápida de resolverlo y se les ocurrió mandar toda la caca al río Támesis. Y bueno, estamos hablando de 1850 por ahí, pues tal vez no era tan terrible mandar la caca de unos cuantos seres vivientes al río, pero ya estamos hablando de 8,000 millones de seres humanos mandando su caca al mar. Esto no es viable. Y bueno, es que me parece que hay una concepción de que el baño vino justo a resolver temas de salud pública, ¿no? Entiendo que a lo mejor sí, pero pues también de repente, y perdón por ser tan gráfica, pero a lo mejor si el papel de baño que utilizamos lo echamos a el bote de basura, que ahí no sé, o sea, te lo voy a preguntar, pero no sé, pero pienso que si lo echamos al bote de basura, pues igual toda esa materia está por ahí y no se procesa para nada. Entonces, igual hay un problema de salud pública y, o sea, ¿cómo mitigar estas ideas que tenemos de que sin el baño estamos perdidos porque todos nos vamos a enfermar? Mira, tenemos que, la verdad, empezar a pensar, o sea, darnos a razonar, a pensar lógicamente. Pues es muy lógico, o sea, sí, la caca nos puede enfermar, ya, lo sabemos, es cierto. Pero, ¿por qué cuando vamos al bosque no sales lleno de caca hasta los pantalones? O sea, pues porque, y ahí hay muchos animales muriendo, haciendo caca, o sea, hay mucha materia orgánica y tú cuando sales del bosque no sales lleno de algo que no te gustaría. ¿Por qué? Pues porque este ciclo funciona, el ciclo que te comenté, el ciclo de los nutrientes del suelo. Cuando tú desequilibras un ciclo, es justo cuando empiezas a generar estos problemas inmensos. Estamos desequilibrando el ciclo del agua y estamos desequilibrando el ciclo del suelo. Estamos mandando nutrientes a un lugar donde no se pueden aprovechar, o sea, el mar, con lo cual se genera este sargazo, pero en cambio en el suelo donde los necesitamos para poder crear manzanas que nos nutren, pues no tenemos los nutrientes porque los mandamos allá. Entonces hay que empezar a darnos cuenta de estas cosas y empezar a pensarlo lógicamente, no es tan difícil. O sea, dejar de irnos solamente con lo que ha sucedido desde que yo nací, claro, porque esa es la experiencia, ¿no? Como lo hice así desde que yo nací, pero como si el mundo se hubiera creado el día que tú naciste. O sea, este antropocentrismo nos está llevando a la basura. El mundo existe antes y va a existir después. Y necesitamos darnos cuenta de esto porque hay muchas cosas que pensar. Y yo digo, mira, hoy en día lo asociamos, usar el agua lo asociamos con sanidad o higiene. Y fíjate que usar el agua y mezclarla con caca es una de las es una de las causas principales de las enfermedades gastrointestinales. El 80% de estas enfermedades se causan por la contaminación de agua con heces fecales. Tú dirías, es que no, porque las plantas de tratamiento, bueno, ya te acabo de comentar que eso no es cierto, no va a suceder, no están funcionando las plantas de tratamiento, así es que lo único que estoy generando con este sistema es muchos problemas en la salud, en el ambiente, en los ecosistemas, o sea, estoy generando un chorro de problemas. Así es que toca reflexionar un poco. Mira, no sé, ¿quién es la persona que más te conoce a ti? A lo mejor mi hermana, mi mamá, mi esposo. Exacto, esas 3 personas. Imagínate que yo sé de alguien que te conoce mucho más que esas 3 personas.
Y yo te acabo de conocer, ¿eh? Y sé de alguien que te conoce más que esas 3 personas, y eso es tu caca. No hay nada en el mundo que hable más claramente de quiénes somos que nuestra caca. Nuestra caca nos dice, antes inclusive que nosotros lo sepamos, si estamos enfermos, si estamos sanos, si tuvimos un gran día, si tuvimos un mal día. O sea, no hay nada que hable más neta de quién somos que nuestra caca. Ahora imagínate que eso que es tan esencial en nuestra vida, ni siquiera lo queremos voltear a ver. ¿Cómo voy a esperar que alguien quiera cuidar algo externo como un árbol, el ambiente, un río, lo que sea, si ni siquiera es capaz de voltear a verse a sí mismo? Suena loco, pero es real. Si tú no puedes observarte a ti mismo y voltear a verte a ti mismo y ver lo que eres, ¿cómo vas a querer cuidar algo más si no eres capaz de esa reflexión? Entonces, la verdad es que muchas de mis charlas el único objetivo real es que todos podamos tener una mejor relación con nuestra caca. Y me imagino a lo mejor que algún día, cuando todos ya tengamos un baño seco, a lo mejor vas a tener una sección en tu empresa que va a ofrecer el servicio de análisis para que estés en constante, para que tengas toda la información de qué está pasando en tu cuerpo. Así es. Bueno, hoy en día te digo, lo que sí hacemos es el análisis de qué resulta de toda la carga colectiva que nosotros recolectamos. Porque no sé si lo sabes, pero tenemos servicio de recolección en 15 ciudades. En 15 ciudades nosotros vamos a tu casa, nos llevamos tus cubetas llenas de caca, aserrín, etcétera, orina y cualquier cosa que pueda ir en un baño, como vómito, diarrea, pelos, uñas, bueno, todas estas cosas, papel de baño, por supuesto, todas estas cosas que son biodegradables. Entonces, estas pasan a un proceso donde son unas compostas muy grandes y ahí pasan un año. Durante los primeros meses nosotros monitoreamos continuamente, todos los días monitoreamos, por ejemplo, la temperatura, y cada 6 meses hacemos un estudio de laboratorio para saber si este proceso que hacemos en verdad no va a enfermar a nadie. Bueno, afortunadamente te puedo decir que no va a enfermar a nadie. Después de 6 meses nuestra caca ya no tiene patógenos, ya no tiene elementos que nos enfermen, ya está lista para regresar al suelo como nutrientes. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos ejercicios y actividades de reforestación para regresar justamente a esta tierra sana, limpia, a los lugares donde deberían estar y no a los mares, ¿no? Wow. Entonces sí, así va a suceder. Y Janie, ahorita que mencionas que en un baño seco sí se puede poner de todo lo biodegradable, incluyendo uñas, cualquier residuo biodegradable, en un baño normal. Y si regresamos al tema de las plantas tratadoras, ¿es correcto hacer esto? Al igual que es correcto poner el papel de baño. Es decir, las plantas tratadoras sí pueden... Bueno, ya sabemos que solo contamos con el 10% de algunas plantas tratadoras, pero ese 10% sí puede tratar esa agua con todos esos residuos. Mira, sí puede teóricamente. El problema en realidad aquí no es la planta de tratamiento, sino el sistema de drenaje. En muchos lugares, bueno, y otra cosa, que no solamente deposito, lo que dijiste hace rato, en el baño parece un hoyo negro que depositan 1000 cosas, no solo papel, caca, orina, sino muchas cosas, como cuáles, como toallas húmedas. Las toallas húmedas que están hechas de plástico tapan el drenaje. Entonces, el problema que tenemos ahí es que el papel en exceso no es que no sea biodegradable, sino que hace un tapón y empieza a bloquear los drenajes. Y, o sea, el problema no es que se degrade o que la planta de tratamiento lo pueda tratar, porque lo puede tratar, sino que nunca llegó allá porque está tapando el drenaje, está la cantidad que bloquea el acceso del drenaje. Entonces, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Bueno, yo puedo decirte que cuando tú tienes un baño de agua y no hay agua, la experiencia es horrible porque a la media hora tú ya no puedes usar ese baño. Cuando tú tienes un baño seco y no tienes agua, la experiencia es maravillosa porque tú no tienes ningún olor, tienes un servicio exactamente igual al que tú tienes cuando tienes un baño de agua y no importa si hay agua o no. Entonces imagínate, bueno, te voy a decir, en esta empresa decimos, la caca nunca para, no puedes negarlo, ¿verdad? Por supuesto, claro. La caca nunca para, ¿y qué haces cuando no tienes agua para transportarla? Estás en un problema muy serio. En cambio, cuando tienes un baño seco y la caca nunca para,
pues no tienes ningún problema. Eso va a funcionar, vas a tener un servicio limpio, no va a haber ningún tema de olores ni de vistas desagradables, como sucede con tu baño de agua cuando no tienes agua. Es invivible. Entonces sí, estas son las cosas como pequeños detalles, como habría que darnos oportunidad de probarlo. Afortunadamente nosotros estamos en muchos eventos públicos masivos, muy grandes, como la principal carrera de autos que hay en México, profesional, y ahí tienes la oportunidad de comprobar que todo esto que te estoy diciendo no es una mentira, no es un choro, no es que solo quiero vender nada más 30 millones de baños, porque hay 30 millones de hogares en México. El día que cumplamos nuestro objetivo, quiere decir que en México no hay una sola persona que esté tirando el agua, que esté tirando caca al agua. Así va a ser, así va a ser. Y la verdad es que creo que sí es indispensable probarlo. O sea, por más que a lo mejor platiquemos, creo que hasta que lo pruebes vas a poder comprobar que huele rico, que justo está increíble. Te quería preguntar, en alguna entrevista te escuché decir que tienen algunos baños en algunos lugares como hoteles, restaurantes. ¿Qué lugares son esos? Como para... Ajá, mira, acá en Ciudad de México, por ejemplo, en un restaurante urbano que se llama Vegatos, está en Insurgentes, número 19, Insurgentes y San Cosme, muy cerca, en el pleno centro de la ciudad. Ellos tienen baño seco para uso del público. Estamos también en lugares como en Oaxaca, hay un hotel urbano a 5 calles del Zócalo, se llama Nillana. Y también está padre que apoyen a estas personas que se están animando a ponerlo a nivel público. Claro. Bueno, en Illana todas las habitaciones de ese hotel tienen baño seco. Ni una sola habitación tiene un baño de agua. Wow. Y contrario a lo que cualquiera se podría imaginar, que pues si tú vas a reservar en un hotel que solo tiene baños secos, a lo mejor se disminuye tu número de usuarios o no sé. No, justamente ha pasado lo contrario. Hay gente que solo va a ese hotel para usar los baños secos. Entonces, estamos ahí, ya hoy en día estamos en empresas, no son públicas, pero te puedo contar que una gran empresa transportista de México cambió todos sus baños de agua por baños secos. Todos sus empleados utilizan baños secos. En algunos centros de capacitación como Granja Tequio en Atlisco, Puebla, todos sus baños son baños secos. Y cada día hay más lugares públicos donde estamos llegando con estos baños. Entonces, a veces son lugares públicos, a veces no son públicos, pero sí son como fuentes de trabajo, como empresas, como bodegas, como este tipo de lugares, donde todos los que trabajan ahí van a usar estos baños. Ok, buenísimo. Y es que ojalá que si alguien nos está escuchando que tenga una empresa, un negocio, o si simplemente trabajan en una empresa, a lo mejor, yo siempre digo que si nosotros empezamos a hacer acciones individuales, pues a lo mejor vamos a ir cambiando nuestro chip para empezar a influir en cualquier cosa o en cualquier lugar en el que tengamos contacto. Y es que además las empresas y los gobiernos están conformados por gente que toma decisiones todos los días. Entonces, si una persona trabaja en una empresa y ya probó el baño seco, pues a lo mejor tiene el nivel de responsabilidad en el que a lo mejor puede influir para que cambien todos los baños, que además me imagino que también hay ahorro, ¿no? Claro, imagínate que, o sea, ahorita que en esta crisis de agua que tuvimos, y aunque ha llovido, todavía se está surtiendo muchísima agua a través de pipas. Bueno, tienes un ahorro en el consumo de agua, tienes un ahorro energético, pero mira, sí es un ahorro económico, pero de verdad, yo opino que es la mejor forma de agradecer a la naturaleza lo que realmente estás tomando de ahí. Y no solamente es por un asunto económico, sino es un asunto de que queremos seguir viviendo en el planeta y que queremos seguir teniendo estas actividades en las que actualmente nos desarrollamos todos, y que pues tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacerlo de una mejor forma. O sea, a veces dice la gente, es que el humano es como una plaga en el planeta porque causa estos destrozos y y yo creo que el ser humano en realidad en el planeta es un guardián, solo que estamos haciendo muy mal nuestro trabajo. Si nos pagaran por esto, ya nos habrían corrido hace tiempo. Entonces, pues si vamos a hacer el trabajo de ser guardianes, hagámoslo bien. No está tan difícil y no es algo tan raro. De acuerdo. Bueno, Jenny, me encantaría ahora que regresemos nada más a describir exactamente cómo es ir a un baño seco, o sea, cómo es el mueble.
Mira, si tú ves un baño seco y ves un baño urbano común y corriente, no notarías ninguna diferencia. Físicamente se ven exactamente igual, de hecho me parece que especialmente nuestros baños son baños muy bonitos, pero bueno, tú lo ves y no ves nada raro. Empiezas a ver algo raro cuando levantas la tapa, porque lo que vas a ver ahí es una capa de aserrín en lugar de un espejo de agua. Okay. Esa es la única diferencia. ¿Qué ventajas vas a tener? Nunca se tapa. A las mujeres nos choca que haya ciertos ruidos cuando vamos al baño. Bueno, un baño seco no te va a dar estos ruidos. Nunca se tapa, no tienes un baño de agua, cuando tú jalas la palanca, se dispersan muchísimas, o sea, una vez que el agua choca en el espejo de agua, el chorro de agua choca en el espejo de agua, se dispersan muchas partículas que ya están contaminadas porque cayeron en el agua, se llaman aerosoles y se pueden dispersar en todo el baño, inclusive tu cepillo de dientes puede estar contaminado por estos aerosoles. Bueno, cuando usas un baño seco no pasa eso. Y luego cuando, haces lo que tienes que hacer, depositas el papel adentro, hasta ahí todo normal, y lo que haces al final es que en lugar de jalar una palanca, pues cubres lo que hayas hecho con aserrín. Y ya, el aserrín va a generar una barrera física que impide que se dispersen olores, pero más importante aún, que se dispersen patógenos o bacterias o microorganismos. Es una barrera física que no permite que salga nada. Entonces, no vas a tener olores, inclusive huele muy bien porque huele a aserrín, huele a madera, sin tener que agregar desodorantes ni nada extra. El solo hecho de utilizar el baño seco permite que tu servicio sea mucho más agradable, mucho más limpio. O sea, imagínate que este cambio tan sencillo que es, hasta ahí lo único que fue diferente es que en lugar de jalar una palanca, depositaste aserrín. Ese fue todo el cambio. Imagínate que ese cambio tan sencillo puede cambiar el curso de la forma en que utilizamos el agua para el resto de nuestra vida. Maravilla. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Solo se puede utilizar aserrín o qué otros materiales se pueden utilizar? No, se pueden utilizar muchísimos materiales como hojarasca, pero hay que picarla para que quede más finita. Se puede utilizar el recorte del pasto, nada más que lo tienes que dejar que se seque y ya lo puedes utilizar. Puedes utilizar fibra de coco. En general puedes utilizar cualquier material alto en carbono y todo lo que antes era vegetal es alto en carbono, pero que esté seco. Por ejemplo, podrías usar los restos de café seco. Ya sabes, de la cafetera, o una mezcla de esto con pasto, una mezcla de esto con cualquiera de estos materiales, puedes mezclarlos sin ningún problema, te va a funcionar muy bien. ¿Por qué usamos aserrín? Porque el aserrín es un desecho de madererías y de carpinterías y de fábricas de muebles que por lo menos en Ciudad de México, si tú no le das una utilización, ese material termina quemándose o termina en tiraderos. El hecho de que nosotros recuperemos este material y lo reintegremos al ciclo de nutrientes, pues es un beneficio adicional del uso de un baño seco. ¿Por qué lo uso? Porque hay mucho en la Ciudad de México. Nosotros no nos damos abasto para recuperar todo el aserrín. Entonces, no solamente estoy retirando un material que se iría a la basura o generaría más contaminación en el aire, sino que estoy aprovechándolo para mejorar los suelos. Pero todos esos materiales te sirven. Ok, perfecto. Y entonces ahora sí, ya se está llenando la cubeta, entonces tengo que taparla y dejarla en un lugar que no esté muy al alcance de niños, sobre todo, a lo mejor. Pues ¿no? Mira, la cubeta se tapa herméticamente. Son unas tapas que no se pueden abrir así tan fácil. Claro. O sea, aun cuando estuviera cerca de un niño, la verdad difícilmente lo va a poder abrir. Pero bueno, sí tienes que sacar la cubeta, ponerla en un lugar, las cubetas se apilan y nosotros en nuestro servicio recolectamos cada 4 cubetas. Eso quiere decir que tú vas a tener 4 cubetas ahí guardadas hasta que las llenes y nos llames para que hagamos la recolección. Cuando nosotros vamos, nos llevamos tu cubeta, te dejamos cubetas limpias, más aserrín, y nos llevamos todo este material a esta zona de proceso que se encuentra en el Estado de México, para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cada ciudad tiene su zona de procesamiento, pero en la de la Ciudad de México está a 1 hora, y ahí pasa por un proceso de composta donde va a tardar 1 año el proceso, pero a las primeras 2 o 3 semanas la temperatura empieza a elevarse por la propia acción
de los microorganismos, tanto de nuestras excretas como hay microorganismos que adicionamos en esa etapa. Empieza a subir la temperatura y va a subir arriba de 55 grados. Los patógenos humanos se mueren arriba de 40 grados. Okay. Cuando a ti te da temperatura, lo que está pasando es que es una reacción de tu cuerpo para matar a los microorganismos que te están enfermando. Bueno, cuando estás en un proceso de composta, esta temperatura llega a subir hasta 60, 65 grados. Nosotros, no existe una norma específica de composta de baño seco, pero nos apegamos a la composta, al proceso, a la normativa más cercana, que es la normativa de lodos residuales. Estos lodos son los que salen de las plantas de tratamiento. No solamente tienen excretas, sino tienen metales pesados, muchos químicos peligrosos, farmacéuticos y un chorro de cosas más. Pero yo nada más tengo que lidiar con la parte de excretas. Bueno, entonces hay una normativa para este otro que es mucho más peligroso que lo que yo hago, y nosotros nos apegamos a esa normativa. Esa normativa dice que tú tienes que tu proceso debería elevar la temperatura arriba de 55 grados por 72 horas, que son 3 días, y que eso garantiza que tu producto final esté libre de patógenos. Nuestras compostas tardan entre más o menos dos meses, entre 6 semanas y 8 semanas en esa temperatura. O sea, y cuando hacemos los estudios de laboratorio posteriormente, pues ya sabemos que no va a haber ningún problema con este material. Entonces mira que es un proceso súper natural, sencillo, es como la naturaleza lo sabe hacer, lo ha hecho mejor que nosotros, y así de sencillo es cambiar esto. Okay. Y podrías hacerlo tú mismo en tu casa, ¿eh? Eso te iba a preguntar. 2 metros cuadrados, te enseñamos a hacerlo. Ah, ok. Eso te iba a preguntar porque justo, no sé, pensando en un futuro en el que yo me imagino que a lo mejor ya no vamos a vivir tanto en ciudades y vamos a estar como más dispersos por toda la tierra, a lo mejor lo ideal sería que cada quien composte sus residuos, ¿no? Eso es lo ideal. Eso es lo que debería de estar sucediendo, que cada quien fuéramos responsables de nuestros residuos, y no solo los residuos de nuestro cuerpo, sino todo lo que estamos generando como residuo. Eso es lo ideal. La segunda, digamos, ese es lo mejor. Lo segundo mejor sería que existieran composteros comunitarios. Hemos trabajado por varios años para lograrlo, y parece que ahora, tal vez el año que entra, ya estemos en posibilidad de tener composteros comunitarios. Y si no hay un compostero comunitario en tu casa, bueno, hoy en día no hay en ningún lado. Si no existe, si todavía no se logra ese proyecto, entonces pues te queda el servicio de recolección domiciliario. Me encanta, porque yo creo que también es la única forma de hacer escalable tu negocio, y porque también me imagino que la operación de ir a recoger las cubetas pues cada vez se va volviendo más difícil, y si idealmente en algún momento queremos que los 30 millones de hogares de la Ciudad de México tengamos baño seco, entonces pues vamos a necesitar una forma de simplificar o hacer más eficiente esa operación, ¿no? Así es, definitivamente es algo que tiene que suceder. No es difícil, estamos hablando de 2 metros cuadrados que pueden ponerlo en cualquier parte en su casa, no va a oler mal, no es un proceso complicado, es un proceso aparte, para mí es magia. O sea, imagínate tener la capacidad de convertir caca en tierra que huele a tierra de bosque, que es tierra fértil, o sea, es magia. Convertirlo, tal vez lo que consideramos lo más desagradable que hay, en vida. En la vida, es increíble ese proceso. De acuerdo. Y supongamos que me voy de vacaciones, a lo mejor no logré, que por alguna razón no pudieron pasar por las cubetas. ¿Qué pasa con esas cubetas que se quedan ahí apiladas en mi casa durante a lo mejor un mes más? No pasa nada, en realidad. Una vez que las cubetas están tapadas, van a entrar en una etapa en lo que se acaba el oxígeno que hay. Después de que se acabe, eso va a tardar un par de semanas, va a entrar en un proceso anaeróbico, pero tampoco es tan rápido, porque la mezcla que viene en las cubetas no es una mezcla líquida, es una mezcla de acerrín húmedo. Entonces el proceso es lento, no va a suceder nada. Si no pudimos pasar por un mes, no pasa nada.
pasamos al siguiente mes en cuanto estés lista y ya se procesa de manera normal. Otra pregunta, ¿a quién le venden la composta? ¿O qué Bueno, hacen con la composta? Ajá, la composta no la vendemos, Ok. la utilizamos en procesos de reforestación y también en procesos de siembra de milpa, o sea, maíz, calabaza, frijol. Pues da muy buenos resultados, obtienes unas cosechas muy, muy buenas, también para todo lo que son frutales y todo esto funciona muy bien. Entonces no lo vendemos, lo utilizamos tanto en la zona de reforestación en el propio lugar donde estamos procesando, como en actividades de reforestación que hacemos con otros grupos o otras personas. Qué maravilla, porque a lo mejor justo uno de los miedos que pueden surgir, pues es que se va a hacer con esa composta. A lo mejor habría un miedo de que, uy, no, era popó, ¿cómo que lo van a usar para crecer alimento? Y justo, o sea, a mí me da toda la paz del mundo que digas, o sea, que se le hace el análisis a la tierra, pero que no hay forma, o sea, la tierra sí se encarga de descomponerlo todo y de preparar esta materia para el siguiente ciclo, ¿no? Así es. Además, como es importante mencionar que estos estudios de laboratorio que hacemos los estamos haciendo con universidades importantísimas en el país, como la Universidad Autónoma Metropolitana acá en Ciudad de México, que es quien hoy en día nos lleva todo el estudio. Llevamos ya un par de años trabajando con ellos y nos lleva todos los estudios de manera muy meticulosa y muy cuidadosa para asegurar y garantizar que estamos desarrollando un proceso correcto, un proceso que puede funcionar y que puede ser escalado. Okay. Y otra pregunta que me da curiosidad, ¿cómo es el trabajo de quienes trabajan en la composta? Bueno, me imagino que debe ser muy parecido de quienes compostan orgánicos, bueno, o sea, la composta normal, ¿no? Pues fíjate que bueno, yo sí te puedo decir que yo tengo el mejor trabajo del mundo, verdaderamente tengo el mejor trabajo del mundo, pero te voy a contar cómo es el trabajo acá de alguien. En realidad es algo mucho más sencillo de lo que cualquiera se puede imaginar, porque a diferencia de la composta de cocina, cuando tú haces un proceso de composta de cocina, siempre hay un cierto nivel de olores, pues con la composta de baños secos no hay ningún olor. Wow. El trabajo es menor porque acá no pasas por un proceso de voltear la composta, claro, palearla para voltearla, airearla, porque el diseño de la compostera está hecho para que solito funcione la aireación y todo esto, y entonces el trabajo pues realmente es sencillo, prácticamente en bueno, obviamente utilizan ciertas protecciones como mascarillas, lentes y guantes, y realmente nunca están en contacto directo con las excretas, entonces es un trabajo sencillo, es un trabajo súper agradable, me lo parece. Pues la composta es una composta pasiva. Una vez que entra a la compostera y se llena, ya no se mueve ni se le hace nada por un año. Así es que tampoco es un trabajo tan intensivo. Y al final del año sí ya se saca, se hacen algunos otros procesos. Cuando hay muestreo, pues sí hay que hacer una toma de muestras de las composteras en diferentes niveles. Entonces, pues ahí sí hay un poco de trabajo físico, pero en realidad es un trabajo que no es súper complejo. Ok. Y regresando al tema de estos paradigmas o miedos que podemos llegar a tener, tienes una historia de una vez que instalaron baños secos en una escuela. Me encantaría que nos la platiques acá también. Con todo gusto. Bueno, es otra de las cosas que a mí me entusiasma muchísimo el lograr entrar en las escuelas, porque yo pienso que si logramos transmitir esto a los niños, en 10 años ya no tengo que dar estas charlas, todo el mundo piensa que es lo más normal y ya cualquiera se asustaría si alguien dijera que usó el agua para un baño, ¿no? Pues en esta escuela, que es el Centro Educativo Owen, está en Azcapotzalco, es una escuela privada que tiene alrededor de 150 alumnos. Cuando instalamos los baños, también ahí tuvieron la gran claridad de quitar todos los baños de agua y poner baños secos. Cuando hicimos eso, hicimos toda una capacitación con los niños y explicarles muy bien cómo funcionaba. Los niños lo entienden de una manera tan natural, tan fácil. Bueno, fue muy lindo porque justamente ellos estaban muy emocionados, entendieron el concepto muy fácil y fueron a su casa a decir, ¿qué crees, papá? Mamá, ahora en la escuela hay baños secos. ¿Qué es eso?
Pues sí, mira, vas al baño y haces caca y en lugar de echarle agua, le echas aserrín. ¿Crees que al día siguiente tuvimos muchas quejas de los papás? Los papás no podían creerlo. Bueno, de hecho, seguramente ese ciclo, eso fue hace 2 años, esa escuela perdió un par de alumnos, pero seguro ganó muchos más. Pues sí, a los adultos les cuesta mucho trabajo entenderlo. Hubo un par de juntas y reuniones con los papás, fueron a la escuela a ver qué era lo que la maestra estaba haciendo. Bueno, inclusive pusieron una queja en la SEP y la SEP mandó una inspección, eso no te lo había contado tal vez. Y bueno, después de que la SEP inspeccionó todo el proceso y vio lo que estaba sucediendo, dijo, no hay nada, no hay nada que, aquí no hay ningún problema y más bien esto es una ventaja porque ahora que tienen baños secos ya no sucede el problema de que no hay clases porque no hay agua, que es un problema para todos, ¿no? Pues ahora desde que están los baños secos la escuela no ha interrumpido sus clases por causa de agua. O sea, se me hace un gran ejemplo, se me hace una gran historia, porque creo que está en un lugar, en el inconsciente colectivo, en el que está catalogado como impensable. No, eso es de lo más hippie que existe. A lo mejor porque se relaciona a las letrinas, ¿no? A lo mejor esa es a la idea a la que nos lleva la palabra baño seco. Y esto sí tenemos que hablarlo y aclararlo muy, pero muy bien. Uno de los grandes problemas que yo tengo en mi trabajo de difundir y de platicarle a la gente sobre baños secos es que lo primero que se les ocurre es pensar que esto es una letrina como aquella que había en la casa de su abuelo en el campo, donde tenías que salir en la noche a un lugar horrible, donde olía súper mal, era un hoyo ahí en el suelo, gigantesco. Bueno, no, un baño seco no tiene nada que ver con una letrina. En primer lugar es porque el proceso es distinto. La letrina es una mezcla líquida, o sea, eso se va a un proceso anaeróbico. Y el proceso anaeróbico pues genera malos olores, genera moscas, genera una experiencia muy desagradable. El baño seco es un proceso aeróbico y esto justamente evita todo esto, olores, insectos y todo esto. La diferencia es que el proceso es diferente, pero también la forma en que se presentan nuestros baños secos, pues es muy distinta a lo que es una letrina, ¿no? Hay otro tipo de baños secos que son como una caja, que dan mucho más esta idea de una letrina, y en realidad por eso es que nosotros trabajamos mucho en el diseño de este baño, para que este baño se viera como el que hay en tu casa, y no como el que había en la granja de tu abuelo, donde la experiencia era muy desagradable. Es un baño que puedes tener adentro de tu casa. Es más, es tan higiénico y tan con poco olor que muchas veces nos los rentan para cuando hay alguien enfermo en casa, como cuando la mamá acaba de tener bebé o te fracturaste y no puedes caminar, puedes poner el baño seco a un lado de la cama literalmente, le mejoras la calidad de vida a esta persona en 1000 y no tienes ningún olor y no tienes ningún problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es, un baño seco no tiene nada que ver con fosas sépticas o con letrinas, es un proceso totalmente diferente y bueno, hay que probarlo. De acuerdo. Y esto también nos lleva a cómo se instala un baño seco. O bueno, es que el punto es que no se instala, simplemente lo pones ahí, en donde tú quieras. Lo sacas de la caja y ya está. Claro, ni siquiera tienes que desinstalar el baño normal que tienes, o sea, se lo puedes seguir conservando para probar a ver si te gusta o no la experiencia, que seguramente sí, y lo pones ahí al ladito y seguramente más adelante vas a querer deshacerte del otro baño porque te estorba. Sí, eso es algo también muy bonito de los baños secos, que te permiten esta transición un poco más suave, ¿no? Bueno, entiendo, como tú dices, está en ese colectivo, en esa mentalidad colectiva, estas ideas raras, pero una vez que tú lo pones y lo empiezas a usar y te das cuenta que no va a pasar nada malo, que no huele feo, que no hay nada extraño, sí, termina estorbándote el de agua y ya dices, ay, ¿yo qué hago con un mueble que nunca se usa, que está ahí nada más parado y me quita los baños no suelen ser muy grandes, me quita el espacio de comodidad de mi baño? Mucha gente en unos meses posteriores a que instaló o que puso ahí su baño seco, termina quitando su baño de agua. Janie, y ahora me encantaría brincar como a la sección de reimaginar, y me da mucha curiosidad saber cómo es
tu visión de un futuro que sí funcione? ¿Cómo te imaginas que sería? Que si tuvieras que hacer una lista de cómo te gustaría que fuera el mundo, a lo mejor en 100 años, ¿qué es lo que pondrías? ¿Cómo te imaginas que viviría la gente? ¿Dónde viviría? ¿O cómo sería el comercio? ¿Cómo sería la agricultura, la arquitectura? Mira, yo me imagino que en un futuro, hablando, digamos, en unos 100 años, las casas estarían bioconstruidas, con materiales naturales, con participación de los propios habitantes de esa casa y los amigos, o sea, la construcción sería comunitaria, pues estaríamos descentralizados de las ciudades, o por lo menos no tan concentrado como hoy está, estaríamos viviendo en lugares mucho más, con más vegetación, donde estaríamos sembrando nuestros propios alimentos, donde podríamos captar y reciclar nuestra propia agua, donde por supuesto tendríamos baños secos y estaríamos utilizando estos materiales para toda esta vegetación que estaríamos sembrando, donde la sociedad dejara de competir y más bien cooperar. Yo creo que el gran paradigma como sociedad que tenemos es cambiar esta idea de la competencia. Ya no pensar en competir, sino en cooperar. En algún punto, igual que con los baños secos hace unos 150 años, pues también entró esta idea de la competitividad y de que todos tenemos que pelear por una manzana, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya manzanas para todos y cooperemos todos para que esto funcione. Es un cambio, creo que muy grande en la sociedad, que haría un cambio completo en nuestra forma de vida, porque esto nos llevaría a educación comunitaria, diferente, muy distinta a la de hoy. O sea, nos haría hacernos responsables de nuestra vida, pero en comunidad. Y creo que eso haría una gran diferencia, porque entonces ya no estás tratando de caminar y correr en esta carrera de ratas para salir tú adelante, sino entre todos estamos tratando de que las cosas sean mucho mejores. Yo creo que sí es posible. Yo siempre digo que podemos escoger entre Mad Max o Avatar, y yo selecciono Avatar. Ay, yo también, claro. Ay, ¿sabes qué? Es que eso me molesta mucho. Siento que Avatar es una de las poquísimas películas que sí nos plantean una forma de vivir sustentable. Y en cambio, creo que el cine, bueno, la cultura en general está llena de imágenes como Mad Max, imágenes de futuros sucios, terribles, horribles, peligrosos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos capacidad de imaginar, por qué no imaginar cosas lindas? Pero bueno. Yo creo, ese es el primer paso. Si tú imaginas algo lindo, puedes llegar a cumplirlo. Exacto. Que creo que por ahí va tu historia de magia, de cómo empezaste esta empresa que, o sea, simplemente soñaste y dijiste, yo lo voy a hacer y no le voy a dedicar tiempo a ninguna otra cosa. A lo mejor va a ser difícil, pero lo voy a hacer y aquí estás y lo estás haciendo. Pues de verdad creo que, o sea, las crisis son muy difíciles y me han tocado algunas muy duras, pero de verdad las crisis te dan esa oportunidad de cambiar el rumbo. O sea, antes de esta crisis, y bueno, voy a hacer un muy breve resumen, yo soy ingeniera en computación y dediqué 30 años de mi vida a la computación, pero un día mi empresa quebró, y cuando quebré, pues bueno, obviamente estaban muy serios problemas de todo tipo, pero en ese momento de crisis, pues también la crisis me llevó a problemas, pero también me quitó muchos problemas de encima. En ese momento ya no tenía que pagar nóminas, ya no tenía empresa, ya no, o sea, bueno, no tenía problemas, pero también tenía menos problemas. Así es que me daba ese espacio de repensar mi futuro y de conectarme con lo que verdaderamente yo quería y sentía, que a veces cuando estás imbuido en tu vida económica, o más bien el aspecto económico es el que maneja tu vida, no te da tiempo ni te da espacio mental para imaginar algo distinto. Es más, tú te imaginas que si algo distinto sucede va a ser horrible, y sí te puedo decir, la crisis fue horrible, pero hoy en día te digo que fue una bendición, porque si no me ha pasado eso hace 20 feria de años, hoy yo no estaría en lo que estoy, teniendo el mejor trabajo del mundo, disfrutando mi vida muchísimo. Entonces, sí, me hice unas promesas, que la primera fue, no importaba qué tan difícil fuera la situación económica, que sí lo era, no iba a desenfocarme del objetivo que en ese momento me planteé, que era
algo que yo desde los 15 años había querido, como vivir de una manera sustentable. A los 15 años, cuando yo pensé eso, ni siquiera existía la palabra ecoaldea, ni muchas de las palabras que hoy existen, ni siquiera podría haberlo nombrado de esa manera, pero eso era lo que yo quería. Y entonces cuando 30 años después llego a ese punto donde necesito replantear todo, pues entonces ahí me doy cuenta que eso era lo que verdaderamente yo tenía como muy internamente, y que lo iba a hacer a pesar de que tal vez económicamente no me fuera muy bien. Gracias a Dios y gracias a ese enfoque y absoluto seguridad de que por ahí era donde yo quería trabajar, pues hoy en día WSECO es una muy buena empresa, donde somos la empresa más grande en Latinoamérica que tiene que ver con baños secos, donde pues hay familias que están trabajando con nosotros, o sea, personas que mantienen a su familia porque están trabajando con nosotros y porque estamos, creo, teniendo un impacto que a mí me parece muy positivo, que me gusta y que me da la esperanza de que cualquiera que tenga las ganas de cambiar algo lo puede hacer. O sea, sí está difícil, yo no les voy a decir que es miel sobre hojuelas, pero es súper satisfactorio. Al final de cuentas, estás aquí, vas a pasar los años, mejor hazlo como mejor tú quieras hacerlo, como algo que verdaderamente te satisfaga y donde aprendes a ser bueno porque lo empiezas a hacer muchas veces hasta que eres un maestro en eso que has escogido. Y cuando ya llegas a ese nivel, pues es muy fácil poder transmitirlo y es muy fácil que otras personas puedan contagiarse, no de tu idea, pero de la suya, y la desarrollen y traigan otras soluciones. De acuerdo. Y bueno, pensando no en un futuro muy lejano, sino en un futuro, supongamos, en 10 años, ¿cómo imaginas que podrías llegar a los 30 millones? Yo digo que yo digo que a lo mejor va a ser mucho más, porque, a ver, no sé cómo se está solucionando este problema en otras partes del mundo. A ver, en Latinoamérica entiendo que tenemos mucha más agua de la que hay en otros continentes, pero entonces, este es un problema global y no sé si haya otras empresas como tú en otras partes del mundo, pero yo creo que tienes el potencial de expandir esto por el mundo entero. Ojalá que, bueno, yo me imagino que a lo mejor los gobiernos pueden empezar a darse cuenta que subsidiando a lo mejor que tengas un baño seco en casa pueden solucionar un problema inmenso en tantas ciudades en las que hay sequías, ¿no? O cómo te imaginas tú, pues no sé, tu empresa en 10 años. Mira, definitivamente lo que te dije al principio es cierto. Yo no puedo resolver el problema de todo México ni del mundo, ni siquiera los 30 millones que necesito instalar. Entonces la única forma de hacerlo es que haya mucha gente que quiera hacer esto. O sea, necesitamos a muchos otros interesados en instalar, fabricar, vender, distribuir, lo que tú quieras, como lo quieran hacer. O sea que necesitamos cooperar, no competir. No necesito ser la única empresa en el mundo. A lo mejor si hay 30 millones de empresas y cada una resuelve 1 o 2 millones de problemas, el mundo se resuelve. Claro. O sea, y de hecho, en consecuencia o para ser coherente con estas ideas, por ejemplo, suelo asesorar empresas en otros países. En Argentina hay una empresa que pues a la que he estado asesorando en los últimos, no sé, el último año, y que está haciendo algo ya similar a lo que estamos haciendo nosotros. Todavía son pequeños, pero estoy segura de que van a crecer. Ya están yendo a eventos masivos, ya están empezando. En Colombia hay otra empresa que me ha pedido asesoría y que con todo gusto lo he hecho, y ya están queriendo empezar a implementar un sistema de recolección. Entonces, no es que yo sepa todo y tampoco es que lo que yo hago sea la mejor forma de hacerlo. Me funciona, hasta ahora está funcionando, pero por mí, si yo puedo compartir cómo lo he hecho y qué me ha resultado y qué no, y alguien puede mejorarlo, yo encantada. O sea, si alguien puede hacer nuevos errores, me encanta porque puedo aprender nuevas formas de resolverlos. En cambio, si todos repetimos los mismos errores, pues no avanzamos. Entonces, si mi experiencia sirve para que alguien quiera hacer esto, bueno, así es como ahora estamos en 15 ciudades, ¿no? Cada una de estas personas en cada una de estas ciudades se ha acercado y ha dicho, oye, me gustaría hacerlo, vamos, te capacitamos, te apoyamos, te integramos a la red, vamos a hacerlo. Y así es que sí creo que podemos lograr los 30 millones. Es en México, los 30 millones son 30 millones de hogares en todo México.
Ajá, claro. Ay, me encanta, así va a ser, vas a ver. Bueno, ya para terminar, me encantaría como hacer una lista muy breve. A ver, creo que la solución de mayor impacto, ya sabemos, es simplemente cambiar a un baño seco, conseguir un baño seco y dejar de desperdiciar 16,000 litros de agua al año por persona. Pero otras acciones que a lo mejor que podemos hacer hoy mismo, ahorita, para empezar con este cambio de chip, que yo siempre lo veo como una escalerita, que nos vamos, o sea, vamos escaloncito por escaloncito, yendo hacia actividades más complejas. A mí se me ocurre la que ha estado muy de moda por la sequía. Si está amarillo, entonces no le jales al baño. Si es café, pues jálale, pero de esa forma se ahorra mucha agua. Se me ocurre poner etiquetas en los baños como para recordar cada vez que le jalas son o 3 o 30 litros, depende de qué tan viejito es tu baño o qué tan ecológico. Hay que investigar cuántos litros gasta tu baño. Simplemente lo puedes hacer midiendo cuánta agua cabe en el tanque. A lo mejor se puede poner una botella dentro del tanque para disminuir la cantidad de agua que sale cuando le jalas. A lo mejor puedes usar el agua de la regadera, a lo mejor puedes cambiar a un baño más ahorrativo, pero lo mejor que se puede hacer es cambiar a un baño seco, que ojalá... Y lo más fácil, ¿eh? Lo más fácil. Yo pienso, ahora hablando de estas ideas que se te ocurren, que todas son muy buenas, yo pienso que escojas la que más fácilmente puedas hacer. O sea, la que esté más a la mano tuya. Si tú lo que puedes es poner mira, yo por ejemplo me baño, o sea, yo pues vivo en la ciudad, tengo una casa urbana como la de todos, pero no me baño con la regadera porque gasto mucha agua si me baño por la regadera. Una regadera saca al menos 15 litros por minuto. Son un chorro de litros. Entonces lo que yo hago es pongo mi cubeta, le abro al agua caliente toda, y pues al principio sale fría, pero luego ya sale caliente, y ya dejo que en mi cubeta se temple, y ya me baño a jicarazos, ya, así, ¿no? Y gasto 10 litros de agua cada vez que me baño. O sea, es bien poquito y no me muero de frío, no tengo que esperar, o sea, no tiro el agua mientras llegue el agua caliente, la tengo a la temperatura que yo quiero. Si ese día necesité un poco más de agua, pues nada más abro más agua y ya sale y no pasa nada. O sea, y eso fue muy fácil, ¿no? Lo único que hice fue poner una cubeta ahí y empezar a hacerlo. Haz lo que sea muy fácil, de manera que después de que ya lo hayas hecho muchas veces, ya sea una costumbre, ya sea algo que haces sin pensar. Y entonces agrega otra cosa nueva. Entonces ahora voy a poner mi baño seco, o ahora voy a lavar los trastes de manera distinta usando 2 cubetas. A veces creo, así como te dije, bueno, a veces creo que el problema real de la humanidad es la comodidad, porque somos capaces de echar a perder cualquier recurso por comodidad. Entonces, digo, y tampoco es tan incómodo, te lo juro que no es incómodo bañarte a jicarazos, no es incómodo hacer algunas otras cosas, solo hay que darnos cuenta del impacto que tienen estas comodidades. Entonces, escoge la que quieras y trabaja en ella. Y creo que algo muy importante a lo mejor también puede ser visibilizar, ¿no? Ahorita con las redes sociales podemos visibilizarlo todo y eso sí que tiene un impacto inmenso porque entonces ya no eres nada más tú, ya lo puedes expandir o puedes inspirar, puedes colectivizar cada Así acción. es. Porque siempre escogemos la parte fea de las cosas, ¿no? Las redes son un problema y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, las redes son un problema, pero también son algo muy bueno, como tú dices, permite visibilizar, permite aprender. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información disponible tan fácilmente. Así es que hoy en día cualquiera puede pensar en soluciones, cualquiera puede tener los recursos necesarios, por lo menos de información, para resolver cualquier problema que se les ocurra. De acuerdo. Ya para terminar, ahora sí, ya vamos a cerrar. Tengo una última pregunta para ti, que es ¿cómo lidias con la frustración cuando para ti la solución es tan lógica, tan simple y de repente parece que el mundo no la ve? Mira, en general en mi vida siempre trato de enfocarme en los que sí la ven y trabajar para los que no la ven. O sea, si hago charlas, si hago muchas charlas, trato de ir a muchos lugares, trato de ir a platicar con todo el que quiera oírme. Y bueno, ese es, digamos que ahí sé que voy a encontrar
todas estas frustraciones de las que mencionas, ¿no? O sea, la gente que desde que estás haciendo una charla tal vez tiene hasta preguntas a veces un poco agresivas o groseras, no sé, ha sucedido. Pero en realidad, siempre que voy a alguna charla, siempre que hago alguna plática de este tipo, siempre hay alguien al que le cae el 20. Y ese alguien al que le cae el 20 empieza a platicarlo. Y cuando empieza, y en algún punto cambia, pone un baño seco, etcétera. Y una vez que eso sucede, hay otras personas que van a empezar a ver ese cambio. Quisiera que fuera más rápido y no es posible, pues todo en la naturaleza tiene sus procesos y si hablo de comodidad también hablo de esta terrible tendencia actual de querer todo inmediato y nada es así, la naturaleza no sucede así es que hay que tomarlo con calma. Hay que trabajar todos los días, hacer un poquito más todos los días. Mira, si todos los días mejoras un 1%, en un año mejoraste 300%. Y un 1% no es mucho. Hacer algo mejor un 1% hoy que lo que hice ayer no es mucho. Entonces, si hoy llego a un 1% más de a los que llegué ayer, ya en un año esto es un cambio que sí tiene un impacto. Y yo te lo puedo decir porque pues yo empecé a hacer todo este proceso en el año 2018 y ese año vendí menos 38 baños porque me los devolvieron. O sea, menos 38 baños. Entonces, y hoy en día hemos vendido más de 1,500 baños y tenemos un impacto mucho mayor. Entonces, no importa cuál sea tu idea, de verdad, si tú todos los días trabajas en eso, va a suceder. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Janie, fue en serio una delicia de plática. Muchas gracias. Realmente creo que eres una joya para este planeta porque lo tienes muy claro, Me emociona muchísimo poder a lo mejor ayudar a difundir todo este mensaje. Digo, no estoy haciendo nada más que platicar contigo y ojalá que haya gente que lo escuche, pero gracias por esta hora y media. Estoy segura de que a lo mejor le volamos la cabeza a muchísima gente y que ojalá su vida esté cambiando a partir de hoy respecto a este tema. Y bueno, les voy a dejar por aquí los links a la página de WSECO y a las redes sociales para que vayan, vean cómo funciona y ojalá que lo contraten cuanto antes. Janie, gracias por tu tiempo y por todo lo que haces y gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando. Y yo, María Fernanda, quiero agradecerte por ser parte de la solución, por ser parte de esta gente que está cuestionándose, que está preguntando, que empieza a darse cuenta que las cosas no marchan y busca respuestas, porque eso es lo que necesitamos, muchas personas buscando respuestas y además actuando. Así es que felicidades y pues muchísimo éxito en tu proyecto. Muchas gracias, Janie. Esto fue Reimaginando la Vida.